El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedes lo que vamos a pedirte. Y él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Y Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que yo seré bautizado? Le respondieron: sí, podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba, y yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Y Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiere ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Mis queridos hermanos, este evangelio que hemos escuchado es muy importante porque ahí va resumiendo en realidad la actitud que debemos de tener nosotros en nuestra relación con los hermanos y hermanas nuestros, que debe ser una actitud de servicio, de una actitud de generosidad, de una actitud de compartir. En este evangelio en particular, vemos como 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, se acercan a Jesús y con mucha arrogancia y soberbia le piden a Jesús que cuando Él entre en su gloria, o sea, cuando Él es el victorioso rey que ellos imaginaban que era Jesús, de que ellos se pueden sentar uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que pasa es que los apóstoles, a lo largo de los 3 años y medio en que Jesús estaba predicando entre ellos, no lograban comprender ni entender el mensaje de Jesús. Eran auténticamente idiotas en el sentido de comprender lo que Jesús decía. No entendieron bambalinas de nada. Estaban ellos insertados en sus cabezas que el Mesías o que el Salvador que iba a venir profetizado por el Antiguo Testamento tenía que ser una figura militar, tenía que ser un rey déspota que iba a aplastar de una vez para siempre a los romanos, que iba a iniciar de nuevo el reino de Israel a la manera del rey David o del rey Salomón. Ellos nunca comprendieron que el reino que Jesús que hizo y que estableció
tenía que ser un reino de espíritu, un reino de caridad, un reino de humildad, un reino de mansedumbre. Ellos no comprendieron nada de esto. Lograron comprender las palabras de Jesús solamente cuando recibieron el Espíritu Santo en el gran día de Pentecostés. Antes de esto no comprendieron absolutamente nada. En ese sentido me caen muy bien porque somos muy parecidos a esos apóstoles. A pesar que hemos escuchado por años la palabra de Dios, muchas veces no cala bien esa palabra en nuestro interior. Nos toma años para poder reflexionar, comprenderlas de verdad e intentar de vivirla. Somos tan parecidos a los apóstoles. Pues entonces Jesús, cuando escuchó esto, se sorprendió que estos idiotas pudieran pedirle algo como esto, que indicaba que cabalmente no entendieron nada de su predicación, ni tampoco de la enseñanza que le estaba compartiendo. Pero Jesús retorna respondiéndoles así: ¿de verdad ustedes van a tomar la copa? ¿Y de verdad ustedes van a ser bautizados? Y ellos dicen que sí, lo vamos a hacer. Queremos tomar la copa y queremos ser bautizados en el bautismo suyo. Pero no entendieron otra vez que Jesús estaba refiriéndose no a la felicidad, a la prosperidad. Jesús en ese momento estaba hablando sobre su propia muerte. Porque démonos cuenta, cuando Jesús está en el jardín de Olivos y está hablando con Dios y pidiéndole a Dios si fuese posible que pudiera apartar de él esa copa de sufrimiento, ¿qué pasa? El ángel de Dios Padre le indica a Jesús que tiene que tomar de esta copa, pero no la copa de felicidad, sino la copa de sufrimiento, de amargura, de sufrimiento, de dolor, de cargar la cruz y ser crucificado. Y por eso cuando Jesús habla de este bautizo, Él está hablando del bautizo de la muerte suya en la Santísima Cruz, del martirio. En todos los apóstoles, sin darse cuenta, cuando Jesús les pregunta si ustedes están dispuestos de tomar esta copa y de participar conmigo en mi bautismo, ellos dicen que sí, sin darse cuenta que estaban diciendo que sí estaban dispuestos de morir por Él. Y cabalmente en el futuro eso es lo que pasó, porque Jesús añade después: de verdad ustedes sí van a tomar la copa y ustedes sí serán bautizados en mi bautismo. En eso después sabemos que de los 12 apóstoles, 11 fueron martirizados, o sea que 11 fueron matados físicamente. El mismo pobre Santiago, el que preguntó aquí si podía sentarse a la derecha de Jesús, lo decapitaron. Y el pobre Juan es el único que no sufrió un martirio físico, pero sí sufrió muchos exilios o destierros. Lo botaron de un lugar a otro y murió en exilio, cabalmente en una isla abandonada en Patmos, en el Mediterráneo del Este. Entonces todos tomaron de la copa y todos fueron bautizados en el bautismo de Jesús, o sea que todos sufrieron su muerte. Y después Jesús añade que los gentiles, o sea las personas que no eran creyentes en Dios en aquel entonces, tienen sus imperios, tienen sus reyes, tienen sus tiranos y tienen sus déspotas que aplastan y aniquilan a las personas. Pero esto no es el reino que Dios va a establecer, dice Jesús. Mi reino, en este reino que yo quiero establecer de espíritu, de mansedumbre, de caridad y de bondad, ahí el que es grande no es el que tenga riquezas, no es que tenga una gran cuenta bancaria, no es que tenga 2 casas, una en el Hamptons y aquí otra, no es la persona que puede hacer viajes cada mes de vacaciones. El que es grande en el reino de Dios, o sea, en la estimación de Dios, es el que sirve a los demás en el nombre suyo. El que es humilde, el que es modesto, el que es caritativo, el que es generoso, el que es dispuesto siempre de compartir, de ayudar a los demás. Esos son los grandes en la estimación de Dios. Y solamente estos. Por eso a veces cuando escucho a Donald Trump, que es un cómico, un charlatán fantástico, cuando uno escucha a este hombre, yo miro a veces su esqueleto y digo entre mí, dentro de 50 años, este pobre hombre que está
tan importante, ¿verdad? Que tiene, como dijo hace poco, para él le gustaría tener 10 billones y no 4 billones, porque tener 10 billones es mucho mejor que tener 4 billones. ¿Qué necesita este hombre 4 billones de dólares? ¿Qué se puede hacer con 4 billones de dólares? No hay vida, no hay tiempo para gastar 4 billones de dólares. ¿Por qué no comparte eso con los demás? Yo no entiendo a esas gente que son billonarias. ¿Por qué necesitan tanto dinero? Bueno, total es que cuando yo veo a este hombre, que en realidad en mucho sentido, aunque dice cosas completamente desordenadas, por otro lado es una persona muy cómica. Pero yo lo miro y pienso, con este hombre con tanto dinero, con tanto poderío que tiene supuestamente, dentro de 50 años será un esqueleto en un cementerio. Me gustaría que abrieran ese cementerio, que abrieran esta tumba de él y ver si el esqueleto de él será diferente del esqueleto de un harapiento que ha muerto en la calle. Son los mismos esqueletos. O sea, tenemos que darnos cuenta de que lo que es importante para Dios no es el dinero, aunque naturalmente necesitamos dinero para vivir, eso no podemos negar. Por otro lado también necesitamos el dinero para sostener nuestras familias, pero Dios no quiere que nosotros estemos obsesionados con la cuestión de adquirir posesiones y dinero. Lo que Jesús quiere que nosotros trabajemos honradamente, pero que nuestro enfoque sobre todas las cosas primero sea tomarlo a Él en cuenta y tomar su palabra, que quiere decir a nosotros que tengamos una actitud de humildad, una actitud de modestia, una actitud de servir a los otros, una actitud de ser como Jesús lo fue, caritativos con los demás. Ese es el mensaje de Jesús para nosotros. Pero a nosotros nos cuesta comprender esto, porque nosotros queremos ser ricos, nosotros queremos poder, nosotros queremos que nos mencionen nosotros los periódicos, pero en realidad tenemos que darnos cuenta que todo eso es pasajero. Tenemos que realmente comprender que la vida es pasajera y que los pocos tiempos que tenemos o los muchos años que Dios nos regale, tenemos que enriquecer esos años y esos días con obras de caridad a la manera de Jesús, para que cuando nosotros encontremos con Él en el momento de nuestra muerte, vendrá y mirará nuestras manos que están llenas de muchas cosas buenas que hemos hecho con los demás. Porque Jesús nos va a preguntar a nosotros, ¿cuántas personas ayudaste que eran hambrientos? ¿Cuántas personas desnudas usted vistió? ¿Cuántos enfermos visitaste? ¿Cuántas personas hablaste que estaban en la cárcel? Esas son las preguntas que el Señor nos va a dar. Él no nos va a preguntar cuánto dinero dejaste en su cuenta bancaria, cuántos títulos tuviste de honra en el mundo con posesiones en los gobiernos. Eso ninguna será la pregunta de Jesús. Él nos preguntará si realmente estaba dispuesto, si estuvimos dispuestos de servir, de ayudar como Jesús lo manda en nombre suyo. Por eso, como le estaba diciendo aquí los americanos en la primera misa, que una de las cosas que tenemos aquí en la ciudad de Nueva York es que hay mucha gente pobre, que la pobreza está aumentando alarmadamente en nuestra ciudad. Dicen las estadísticas de que mitad de la población de nuestra ciudad de Nueva York ya es a nivel de pobreza o bajo nivel de pobreza. Que mucha gente realmente está sufriendo para luchar, para poder pagar la renta, la comida y los estudios de sus hijos. Y que muchas personas no tienen casa y no tienen hogar porque sencillamente los trabajos suyos no les da dinero para poder pagar la renta debidamente. Cabalmente estaba hablando con un señor este viernes que trabaja en una compañía repartiendo cartas y me estaba diciendo que estaba alquilando un cuartito pequeño en East Harlem aquí y que le costaba $700 al mes, un cuarto pequeñísimo. Pues, amados hermanos, cuando vemos nosotros pobres en la calle, no juzguemos a estas personas, no tengamos la actitud que yo soy mejor y que eso es un drogadicto, que yo soy mejor que eso es un alcohólico, que yo soy mejor y eso es un vago, que yo soy mejor y eso es un perdido. No tengamos nunca esta actitud, porque nosotros también de diferentes maneras también somos pecadores. Todas nuestras manos están manchadas de pecado de una manera u otra. Cuando vemos una persona así, sin juzgar a esa persona, en nombre de Jesús, como dice el Papa Francisco,
Miremos los ojos cuando damos una limosna a la persona, como dije la semana pasada. Miremos los ojos de esa persona y digamos en nombre de Jesús, aquí te doy esto, que Dios te bendiga. Y no pensemos en qué va a utilizar ese dinero. Posiblemente lo va a utilizar para el bien o posiblemente no. Eso no es nuestra cuenta. Eso es entre Él y Dios. Nuestra obligación en cuanto es posible naturalmente, es ayudar, aliviar, consolar, compartir y servir. Esa es nuestra tarea. Entonces, aunque tengamos menudo en nuestra bolsa, aunque sea 50 centavos, o un poquito menos o un poquito más, démosles a ellos y digamos siempre, en nombre de Jesús, yo te doy esto, que Dios te bendiga. Porque, amados hermanos, cuando nosotros compartimos, Dios nos bendice más en cuanto es posible en nuestra vida. Cabalmente, sin decir, entrar en muchos detalles, yo sigo ayudando a una familia desde hace ya 16 años. Y cabalmente cada mes le ayudo un poquito. Pues la cantidad que les di justamente el viernes, Dios me lo concedió el sábado. Cuando uno da, uno recibe. Es la experiencia enorme que he tenido en la vida. Y también lo tendrán ustedes, igual que ayuden y apoyen a los demás. Siempre menciono esto con ustedes. Entonces Jesús aquí lo dice en el Evangelio. Los que serán grandes en el reino de Dios son los que sirven a los demás. Por eso, amados hermanos, durante esta Santa Misa, por los momentos que hemos sido egoístas, por los momentos que hemos sido orgullosos y soberbios, por los momentos que hemos sido criticones unos contra los otros, pidámosle a Dios perdón por ello. Y al mismo tiempo tratemos con la ayuda y el favor de Jesús, que tratemos de comprometernos otra vez en cuanto es posible naturalmente, dentro de nuestras posibilidades, de ser siempre generosos y compasivos y serviciales con los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.